las tentaciones que viene de fábrica con la democracia es la de creer que hay ciertas conquistas que están instaladas para siempre, de que no hay forma de que exista una marcha atrás. Nos pasó durante el gobierno de Alfonsín, cuando creímos que en efecto con la democracia se iba a comer, a educar, a curar. Nos pasó otra vez durante los gobiernos de los Kirchner, cuando creímos que la estabilidad económica iba a durar para siempre. Si hay una lección que nos ha enseñado la aún joven democracia argentina en estos 40 años es que nada está garantizado, nada es de hierro. Toda conquista puede desaparecer, todo avance puede retroceder. Sopapos como estos nos los hemos pegado muchas veces durante estos 40 años y hoy vamos a hablar de uno en particular que ocurrió en 1993, cuando creíamos, por cierto, que las desapariciones eran parte del pasado en la Argentina. Y sin embargo, desapareció alguien más, otra vez, un joven estudiante de periodismo de La Plata llamado Miguel Bru. Como tiempo después desapareció Julio López también, y los dos, aunque sea increíble, siguen desaparecidos. De Miguel Bru vamos a hablar hoy a la noche y vamos a hablar también del Nobel que recibió el científico argentino César Milstein. Vamos a hablar del día en que Néstor hizo bajar el cuadro de Videla del Colegio Militar. Vamos a hablar de algo que debería ser absolutamente parte del pasado, algo perfectamente encerrado en el pasado, porque todos sabemos que terminó como el traste, pero que sin embargo hay gente que lo quiere traer otra vez a nuestro presente, la convertibilidad. También vamos a entrevistar hoy a alguien que es una suerte de enciclopedia viviente de los medios argentinos, el gran Carlos Ulanowski, con mucho para decir sobre los vaivenes de la comunicación en estas 4 décadas. Como se decía hace mucho tiempo, uno de los maravillosos clichés que supo crear la televisión argentina: no te vayas, que ahora viene lo mejor. Ya estamos acá con Manuela Iriani, pero antes te quiero tirar la frase misteriosa del día, que ni siquiera te la voy a decir porque seguro que no te vas a acordar, porque ni yo me la acordaba, porque es tan insustancial como su autor. La frase dice: quiero decir que aquí no hay crisis ni problemas. Parece una frase pronunciada en otro país, muy claramente, pero no, fue pronunciada aquí. Pero bueno, de lo que vamos a hablar ahora con Manuela es algo que lamentablemente no tiene el condimento humorístico que le podemos meter a la frase. Es un hecho más bien espantoso, que yo mencionaba en la apertura, y que ocurrió cuando ni siquiera habíamos cumplido 10 años de democracia, ¿no? No, era el 17 de agosto de 1993. Este es el último día en que se vio con vida a Miguel Bru. Vos decías en el inicio esto de que hay cosas terribles del pasado que pueden volver, ¿no? Como por ejemplo la desaparición de personas, que es algo que creíamos enterrado en la dictadura cívico-militar. Y yo pensaba, bueno, también hay cosas muy positivas del pasado que pueden volver. Porque así como en su momento las madres y las abuelas dejaron muy claro que la única manera de enfrentar el horror era colectivamente, cuando desaparece Miguel ocurre en un punto algo muy parecido. Su familia y sus amigas y amigos forman la asociación Miguel Bru, con lo cual empiezan a enfrentar a toda esta maquinaria de lo que era la policía bonaerense, de lo que eran jueces muy corruptos que estaban incluidos. Estamos hablando de, obviamente, un poder judicial y una policía que no había cambiado gran cosa entre la dictadura y la democracia, ¿no? Bueno, hay una gran continuidad de todo, ¿no? Una gran continuidad de lo que operaba y una gran continuidad de cómo se luchaba. Y en lo que en un punto me hace pensar es, en Argentina tenemos naturalizado que cuando ocurre algo ominoso, si la familia no se mueve, no pasa nada. Las causas se duermen, es como que el tiempo empieza a transcurrir. Si uno piensa en las normas de la nación, se supone que entre fiscales y jueces debería alcanzar para que el trabajo suceda y que las familias estén en su casa atravesando el dolor. Bueno, esa no es nuestra historia. Nuestra historia es la de ser un pueblo que sabe que si no estamos en la calle golpeando oficinas, haciendo carteles y expresándonos, nada se mueve. De modo que este es un informe no solo sobre la desaparición de Miguel, sino sobre la enorme lucha que dio su familia, que dieron sus amigos, para lograr al menos algunas verdades. La desaparición de Miguel Bru, un estudiante de periodismo de 23 años, puso de manifiesto que ciertas prácticas de la dictadura cívico-militar seguían operando
y que buena parte de la policía no había dejado atrás las lógicas represivas de la década del 70. Los 90 en La Plata eran momentos complicados para la juventud, para los universitarios. No se habían revisado las actuaciones de las fuerzas de seguridad en dictadura, o sea que era casi la misma policía que teníamos en la apertura democrática, ¿no? La ciudad de La Plata había sido una ciudad de muchísima represión en los años de plomo. Se dice que la Universidad de La Plata es la institución pública con más víctimas de la dictadura. En los primeros días de agosto de 1993, Miguel denunció a policías del servicio de calle de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en la casa donde vivía y ensayaba con su banda. A partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado. Y entran de manera muy violenta, con un operativo como si buscara, no sé, al mayor delincuente, genocida, ¿no? Porque vienen patrulleros, camionetas de la policía. Y a partir de ese allanamiento sin orden judicial muy violento, Miguel decide hacer la denuncia. Luego de los 2 allanamientos y del hostigamiento policial, Miguel desapareció. Se suponía que estaría cuidando la casa de unos amigos ubicada en el camino a Magdalena, cerca del río. Pero cuando fueron a buscarlo, no estaba. Después de aquel 17 de agosto de 1993, nadie más lo vio. Fuimos hasta el río, vimos a Rojas, que en ese momento era el pescador que vivía ahí. Y Rojas dice, digo, que la ropa estaba así en el fondo. Cuando yo veo la ropa, le digo, ¿por qué dice que esa ropa es de Miguel? Nada de lo que hay es de él. Sí, él pasó el martes 17 a las 14 horas y no lo vi salir. Lo voy a decir mientras viva, esa ropa no la dobló Miguel, no la dejó Miguel. Empiezo a pasearme de comisaría en comisaría, pues tenía que ir a la del Carmen, tenía que venir a la de Villargüello, tenía que ir a la de Babio. La de Babio me quería mandar a Magdalena. Y un domingo, cuando vengo, que era tarde a la noche, estaban 2 de los chicos, de los amigos de Miguel, sentados acá con los hermanos esperándome. Y yo, uy, qué tarde, ¿qué pasa? Entonces dice, no, necesitamos un abogado. Y yo le dije, ¿te parece? Está la policía, hay un juez. Entonces dijeron, sí, necesitamos, y te puedo asegurar que el golpe fue durísimo. ¿Quién le podría haber hecho mal o quién tenía intención de hacerle mal a Miguel? Y ahí empezamos a atar cabos del hostigamiento del Negro López, del servicio de calle de la Comisaría Novena. Y ahí como que empezamos a armar el rompecabezas y aparece la figura del servicio de calle de la Novena como posible responsable de la desaparición de Miguel. Nos encontramos con un juez, el juez Amílcar Vara, que era el que tenía la causa, no casual, no siempre que actuaba el servicio de calle de la Comisaría Novena en hechos de violencia institucional, que hoy se conoce como violencia institucional, en ese momento era gatillo fácil, siempre entraba de turno el juez Amílcar Vara y el fiscal Sequeiros, ¿no? Eran las 2 personas del Poder Judicial que tenían la causa de Miguel. El juez Vara, que cuando veíamos las actuaciones no ponía, cuando Rosa decía sí, a Miguel lo perseguía Ábrigo, López lo amenaza, y veíamos en las declaraciones no aparecía, directamente las borraba esas partes de las declaraciones, entonces decimos, bueno, lo que no pone es lo que realmente pasó, ¿viste? Lo que está ocultando. Rosa describe, ¿no?, que al fiscal Sequeiro lo único que le faltaba era la marca de la gorra en la frente, ¿no?, porque era un fiscal que junto con el juez Vara siempre fallaba a favor de la policía, siempre fallaba a favor de la policía. Y con el caso de Miguel quedó en evidencia, ¿no? Más que fiscal era defensor, ¿viste? Claro. Los chicos están otra vez que están organizando una marcha, que nos acompañen, que es lo único que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a que me den una respuesta sobre dónde está Miguel. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Rosa empezó a encabezar las marchas y también fue un proceso en la lucha, no solamente que tiene que ver con la masividad en las movilizaciones, sino también un empoderamiento muy grande de Rosa. No me voy a cansar de decirlo mientras viva, todo se lo debemos a los amigos, a los compañeros, a la querida Escuela de Periodismo, hoy una hermosa facultad. Nosotros pedimos que sean condenados todos los policías que estuvieron prestando servicio esa noche en la Comisaría Novena y que figuran en el libro de guardia. Nosotros hubiéramos tenido que caminar solo, no sabíamos.
no hubiésemos sabido, nunca hubiésemos llegado. Así que ellos fueron los de los contactos con abuelas de Plaza de Mayo. La gran Estela, que ese día cuando le pedimos la audiencia, los chicos le pidieron la audiencia, que me dijeron los espera, ella dijo, bueno, conmigo solo no, voy a convocar a todos los organismos. Dijimos, bueno, tiene que haber una consigna, ¿no?, que aglutine o que de alguna manera sintetice lo que había pasado, ¿no? Y la consigna que surge es, ¿dónde está Miguel? Que era la pregunta que nos hacíamos todos. El juez permanentemente ponía obstáculos y quería llevar la investigación para otro lado que no sea, digamos, el servicio de calle de la Comisaría Novena y la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Yo alimento la convicción de que Bru está vivo. Es una aventura decir que la desaparición es un delito, ¿no? No hay ningún nexo que permita vincular válidamente la actividad del personal de la novena con... Hemos hecho marchas multitudinarias que de alguna manera fue la presión que le metimos para que 2 años después, del 17 de agosto del 93, se pudiera llegar al jury político, al juez Vara, y se lo destituyera. Asume el juez Ricardo Selaboski. Sí. Ahí empieza a avanzar la causa. Empieza como a tomar testimonio, perdóname, empieza como a darle importancia a los testimonios que decían, sí, yo lo vi ahí, lo estaban torturando ahí, el otro sí, los habían amenazado. Empieza a tomar en realidad lo que tenía que hacer cualquier juez. Yo cuando ingresé ahí, a mí me golpearon, me bolsearon, me querían hacer cargo de hechos que nada que ver. Pero además de usted. Y bueno, esta persona que resultó ser Miguel Bru. Un dato clave que tiene que ver también con la voluntad de investigar, es que manda a periciar el libro de guardia de la novena. Lo manda al Instituto Balseiro de Bariloche, que era el instituto más avanzado en pericias caligráficas de la Argentina. Y ahí se comprueba que, tal como decían los presos de la novena, a Miguel lo habían entrado el domingo 17 de agosto a las 19 horas en la novena, estaba sentado, decía Miguel Bru, lo borraron y le pusieron el nombre de otro preso arriba. Eso en la pericia caligráfica salta, le habían dado entrada en el libro a Miguel. Concretamente, ubicando Bru Miguel. Por la letra de la persona que escribe. Exacto, de letra indubitada. Ubicando el Bru Miguel, tomando como referencia el bucle descendente, sí, queda la palabra, el nombre y apellido impuesto en los lugares lógicos. Entonces ya lo que decían los presos, que los policías decían, nunca estuvo acá, no lo conocemos, nunca, decían los policías, los presos sí, lo vimos, lo entraron, lo golpearon ahí en la sala de guardia, lo torturaron, lo sacan en cuerpo muerto. A Miguel lo tenían en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Y bueno, estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel. ¿Pudo identificar a las personas que lo golpeaban? Sí. ¿Quién era o quiénes eran? Bueno, estaba López, Ábrigo, Ranaleta, el Pata Beltrán y bueno, había varios policías más que bueno. Esa voluntad de investigar, los testimonios, el libro de guardia, digamos, las pruebas eran muchísimas. Rosa tenía la esperanza cuando entró en ese juicio que se iba a ir del juicio sabiendo que le digan dónde estaba el cuerpo de Miguel, y eso no pasó. Esa es la mancha oscura de ese juicio, ¿no? Porque creo que es uno de los primeros juicios de la historia, creo que en América Latina, donde se hace un juicio por homicidio sin estar el cuerpo, estando el cuerpo desaparecido. Yo pensaba que alguien podía decir algo o colaborar, ¿no es cierto? Ingenua, porque otra palabra no me cabe. Pero en el momento de las condenas, sí, fue importante porque había 2 condenas a prisión perpetua, pero nos íbamos con las manos vacías. Por unanimidad del tribunal, se condena a Walter Rubén Ábrigo a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, Justo José López como autor penalmente responsable del delito de tortura seguida de muerte, a la pena de prisión perpetua Juan Domingo Ojeda como autor penalmente responsable del delito de tortura posibilitada por negligencia, Ramón Eduardo Cereceto como autor penalmente responsable. Recuerdo que eran las 12 de la noche, ya estaba lloviznando el día ese de 17 de mayo del 99, y salimos a la vereda, estaba la gente acompañando, esperando el resultado de ese veredicto,
Y un amigo me levantó el brazo y yo no quería. Y después dije, no, con tanta gente, ¿no? que se comprometió, que hizo que esto fuera posible, bueno, levanté. Pero no tenía ganas, o sea, no, para mí no había festejo. Después del juicio, digamos, se empieza la búsqueda del cuerpo de Miguel y se empiezan a hacer rastrillajes, ¿no? A partir de testimonios, a partir de sospechas de dónde podría llegar a estar el cuerpo de Miguel, y se empiezan a hacer rastrillajes que hasta el día de hoy superan, creo que los 40 rastrillajes. Más de 45. Hay alguien que sí sabe dónde está Miguel. Es Justo José López, policía que aún vive y continúa detenido. Y su silencio no es casual, es el pacto que sostienen todos aquellos que deciden callar. Las millones de veces que me he preguntado por qué o dónde. ¿Por qué así, no? ¿Por qué no decirlo y que él recupere su libertad y nosotros recuperar también parte del padre se murió sin saber dónde está su hijo? Este 2023 se cumplen 3 décadas de la desaparición de Miguel Bru. Su familia y sus amigos todavía lo siguen buscando. De un hecho lamentable pasamos a algo completamente distinto, de una naturaleza más bien luminosa y fresca, como la camisa de Alan Longi, algo que ocurrió cuando apenas despuntaba la democracia argentina, cuando todavía estábamos en medio de lo que se llamaba primavera alfonsinista. ¿Qué fue este hecho que vale la pena todavía hoy celebrar? El 16 de octubre de 1984, César Milstein es galardonado internacionalmente con el Premio Nobel. En este caso es el número 5 que recibe el país. El doctor en química que fue formado por la escuela pública en Bahía Blanca, primaria y secundaria, luego en la Universidad de Buenos Aires cursó sus estudios hasta graduarse de doctor. También estuvo a cargo del Instituto Malbrán, que fue popularmente conocido, al menos por muchos de nosotros, durante la pandemia. Y también César Milstein es de alguna manera parte de su historia, es la de la República Argentina, las idas y vueltas con los procesos democráticos, las interrupciones en ese sentido lo llevaron a exiliarse en Europa. Su descubrimiento fue galardonado de esta manera. No era conocido en nuestro país, pero en 1984 se convirtió en uno de los argentinos más célebres de la historia. El 16 de octubre de ese año, el químico César Milstein fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre inmunología y anticuerpos monoclonales. Yo toda mi educación la hice en Argentina y eso tiene que haber dejado un residuo importante. No es solamente una cuestión de nivel, es también una cuestión de calidad, de la forma en que las cosas pasan y de la formación de una personalidad. Una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista, un movimiento de la reforma universitaria, yo era un gran entusiasta. Tras haberse destacado como investigador en nuestro país, en 1958, Milstein fue becado por la Universidad de Cambridge para trabajar con Frederick Sanger, quien más adelante fue reconocido con el Nobel de Física. Regresó al país en 1961 para ser jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. Él viene al Malbrán después de hacer un postdoctorado en el exterior y toma en el año 60 o 61 la dirección de la división de genética molecular, en un momento que explotaba todo lo que era genética molecular. Duró un año. ¿Por qué duró un año? Porque viene el golpe que derroca a Frondizi. Cuando viene el golpe se interviene el Instituto Malbrán. A él no lo tocan porque era una figura ya muy prestigiosa, pero sí remueven a varios de sus compañeros. Y él lo que plantea en su momento, que en un ambiente donde compañeros de él, que lo venían trabajando juntos, eran despedidos en función de la intervención, que fue una intervención como todas las intervenciones realmente nefasta, él no podía quedarse a trabajar. Entonces plantea ese golpe, en el 62
él emigra y se instala ya en Reino Unido. En Cambridge se dedicó a estudiar el sistema inmunológico y en 1975, junto al alemán George Kohler, publicó en la revista Science un estudio sobre un revolucionario descubrimiento: los anticuerpos monoclonales. Es un químico que hace investigación básica. La investigación básica se caracteriza por tratar de descubrir ciertas cosas que antes no se conocían. Entonces empieza a ver cómo trabajan los anticuerpos, que es lo que nosotros tratamos de inducir en cualquiera de nosotros, cualquiera cuando te vacunas, por ejemplo, ¿no? Los anticuerpos protegen. Nosotros tenemos millones de anticuerpos distintos. Para estudiar bien cómo trabaja el anticuerpo necesitaba un anticuerpo homogéneo. Y eso lo llevó a desarrollar una técnica, junto con colegas en Cambridge, de producir enormes cantidades de una molécula de anticuerpo absolutamente homogénea, que son los anticuerpos monoclonales. El hallazgo permitió mejorar diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y trasplantes que desde entonces salvan vidas en todo el mundo. Y es la razón por la cual, el 16 de octubre de 1984, recibió el Premio Nobel de Medicina, el mayor reconocimiento a nivel global. El gran descubrimiento de él, que fue el desarrollo de anticuerpos monoclonales, algo que revolucionó la inmunología y la farmacología, es decir, tanto en el aspecto básico de la inmunología como en los tratamientos. Es difícil encontrar hoy una patología donde los anticuerpos monoclonales no desarrollen algún rol con el diagnóstico, en el tratamiento. No patentó su descubrimiento. Yo te diría que hoy el 30 o 40% de los tratamientos que se usan en medicina, en farmacomedicina, tienen directa o indirectamente que ver con la capacidad de predecir, diagnosticar o tratar a pacientes con anticuerpos monoclonales. Tremendo, es la herramienta que más se está utilizando y él decidió no patentarla. Y no patentarla porque, bueno, el espíritu de él era un espíritu muy comprometido con lo social. Para mí eso era la culminación, digamos, de mis sueños, en cierta medida, de cierto tipo de sueños, ¿no? Uno, el reconocimiento, no solamente uno lo busca de sus pares científicos, sino también de su familia. César Milstein continuó con su trabajo en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge hasta su fallecimiento el 24 de marzo de 2002. Es, hasta hoy, el último premio Nobel argentino. Un fantasma recorre la Argentina en estos días. Es el fantasma de la convertibilidad. ¿Qué fue la convertibilidad, Rocío Criado, y con qué fecha la asociamos? Lo asociamos con el 1 de abril de 1991, que fue el momento en el gobierno de Carlos Menem que entró en vigencia este plan que se había aprobado unos días antes en el Congreso. Su ideólogo fue el ministro de Economía de ese momento, Domingo Felipe Cavallo, que lo pensó para frenar esa hiperinflación del gobierno de Raúl Alfonsín que tanto hablamos en programas anteriores. ¿Qué establecía este plan? Una paridad, una relación cambiaria fija de un peso, un dólar. Un peso, un dólar entre la moneda local y la moneda estadounidense. Y al principio tuvo algunos efectos positivos, pero fue realmente una ilusión. En esta oportunidad convocamos de nuevo a un grupo de economistas, Mercedes Marco del Pont, Claudio Lozano y Alfredo Zayat, que nos cuentan justamente que era un programa inviable en momentos donde hoy actualmente hay muchos sectores que pregonan y defienden la convertibilidad, y nos contaron además las terribles consecuencias que trajo para la economía argentina. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. El ideólogo de la convertibilidad fue Domingo Felipe Cavallo. Tenía su concepción económica, que era precisamente, con un tipo de cambio fijo, bajar fuerte la inflación. Lo que establecía la convertibilidad era un régimen monetario en donde los pesos que podían circular en la economía estaban asociados a los dólares que pudiera juntar la economía argentina. Lo que se hizo fue fijar el tipo de cambio, 1 a 1. Esta reforma social se sustenta en el logro histórico de la estabilidad económica, de la reformulación del Estado, de la moneda sana,
de la credibilidad. Si durante 10 años te dicen un peso es un dólar, vos ibas al banco, le decías, toma, te doy 10 pesos y te devolvían 10 dólares, depositame 10 dólares, esa ficción, ¿cómo se mantuvo? Se mantuvo a través del endeudamiento, de la venta de la joya de la abuela después del endeudamiento. El problema de una estrategia de esta naturaleza es que para que un dólar sea igual a un peso o un peso sea igual a un dólar, las dos economías que tienen que ver con esas monedas tienen que evolucionar de manera similar en términos de su capacidad productiva. La capacidad que tenía la economía argentina de evolucionar en sintonía con la de los Estados Unidos era baja. En ese periodo de la convertibilidad había sectores de la sociedad, no toda, sectores de la sociedad que tienen una capacidad de influencia en la opinión pública, clases medias, los medios, clases medias altas y altas, de una bonanza ficticia, que era la del 1 a 1. Entonces, y además que tenían la posibilidad de acceso a dólares, de ahorro en dólares y en cantidad. ¿Por qué? Porque el dólar estaba atrasado. Y los precios, en última instancia, algo seguían subiendo y los salarios también y los ingresos también. Entonces, ahí es donde se generaba esa suerte de consenso social sobre la convertibilidad y el apoyo. Yo creo que ese anestesiamiento que tenía parte de la sociedad tenía que ver con una baja inflación en gran parte de los primeros años de la convertibilidad, abaratamiento de todo lo que eran los bienes importados. Creo que hubo una parte de la sociedad que lo percibió de esa manera, otra parte de la sociedad se quedó sin laburo, otra parte de la sociedad vio destruido su salario, otra parte de la sociedad fue víctima de la flexibilización de todas las relaciones laborales. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Supuso la instauración de un régimen que hace perder al Estado en Argentina enormes grados de soberanía, ¿sí? Y generar una subordinación al funcionamiento del sistema financiero internacional absoluta. El hecho de no poder devaluar y mantener fijo el valor de la moneda respecto al dólar les va haciendo perder competitividad a la producción local. El resultado de esto es que comercialmente el país comienza a ser deficitario. Y al comenzar a ser deficitario, la única manera de sostener una estrategia de esta naturaleza es por la vía de la deuda. El endeudamiento que muchas veces venía por los organismos internacionales, pero también a través de los flujos especulativos que venían a hacer esta bicicleta, y cuando empieza a haber problemas a escala global, esos flujos pegan la vuelta y te dejan la deuda. Quiero decir, no hay que irse muy lejos. Eso pasó en los 90 y volvió a pasar durante el gobierno de Macri. Cavallo es el padre de la convertibilidad y va a terminar volviendo en el gobierno de la Rúa, de la Alianza, a terminar con la convertibilidad prácticamente en el marco de lo que fue el corralito y la crisis que se vivió en el 2001, ¿no? Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El gobierno de Fernando de la Rúa, el 2001, ese diciembre trágico, porque es trágico, el 2001 no se puede entender si no es por el plan de convertibilidad, porque acumuló tantas tensiones que en el momento del estallido fue ese estallido dramático. Repasar estos 40 años inevitablemente nos hace pasar por lugares y por situaciones que producen gran dolor, pero por suerte también hay muchas situaciones que nos ponen orgullosos. En este caso, algo que ocurrió en una fecha muy concreta. ¿Cuándo? 24 de marzo de 2004, el primer 24 de marzo que le tocó experimentar como presidente a Néstor Kirchner. ¿Y qué hizo Néstor en ese momento? Indicó a las autoridades militares del Colegio Militar que se bajasen los cuadros de Jorge Rafael Videla y de Reinaldo Benito Viñones, dos de los presidentes de la dictadura, de la última dictadura argentina. Momento verdaderamente memorable que todavía nos pone orgullosos.
24 de marzo de 2004. Hacía apenas 2 años que esta fecha había quedado establecida por ley como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y era el primer año en que Néstor Kirchner iba a conmemorar un aniversario del golpe de Estado como presidente. Y no fue para menos. Primero, un acto en el Palomar que da lugar a una foto histórica. Néstor Kirchner le ordena bajar los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reinaldo Viñone, que estaban ubicados en la galería del Colegio Militar. Aquella mañana, Kirchner llegó al Colegio Militar en el helicóptero presidencial. El jefe del ejército, general Roberto Bendini, lo esperaba en la pista. Hasta último momento no se reveló el gesto. Esa escena cuyo valor simbólico era incuestionable. Cuando delante de los cuadros, Bendini mira al presidente. Kirchner levanta la mano y dice: proceda. Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del general Viñone. Ese día el kirchnerismo marca una jornada que queda en la historia. El acto fue seguido de otro gesto de enorme importancia y efecto político: la recuperación de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, como lugar de memoria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. La imagen se volverá un símbolo. Si el juicio a las juntas militares fue un hecho histórico, la orden de bajar el cuadro y la recuperación de la ESMA el 24 de marzo de 2004 se convirtieron en los gestos emblemáticos de lo que ahora se conoce como la política de derechos humanos de segunda generación. Los juicios de lesa humanidad en todo el país hoy continúan y cientos de represores siguen siendo juzgados a la par de otros tantos que cumplen su condena. Mientras, la ex escuela fue ampliando su significado. Abierta a la comunidad, hoy recibe más de 200.000 visitas por año. En ella funcionan centros culturales, museos, organismos, canales de televisión y hasta el célebre equipo argentino de antropología forense. Un espacio dedicado a la memoria, pero también al testimonio de una sociedad que luchó en su necesidad de reafirmarla y volverla una bandera. Se llama Carlos Ulanowski, pero para todos en el medio es Ula, simplemente. Dado que creó su primera revista a los 15 años, es fácil pensar que no debe haber habido un momento consciente en su vida en el cual no haya querido ser periodista. Trabajó en algunos medios legendarios antes de la dictadura. Durante la dictadura le tocó un exilio. Desde que volvió, obviamente ha trabajado en todos lados prácticamente. Ha sido uno de los cofundadores de una escuela de periodismo que se llama TEA, Taller, Escuela, Agencia. Ha escrito infinidad de libros sobre los medios argentinos, tanto gráfica como televisión, como radio, y es considerado por todos nosotros, por todos los que ejercemos esta profesión, como un maestro, claramente. Carlos, muy buenas noches, muchísimas gracias, un honor y una alegría. No, gracias a ustedes. Sabés que había un verdadero maestro que se llamaba Santiago Zenén González, un personaje de este gremio nuestro, que cada vez que le decían maestro, él respondía: más maestro será usted. Así que bueno, me copio de Santiago Zenén. Carlos, ¿qué recordás del 10 de diciembre de 1983? ¿Dónde estabas? Lo mejor una de las mejores cosas que recuerdo es que tenía 40 años menos. Sí. Y eso era importante. No, recuerdo eso, recuerdo haber estado en la plaza y haberme emocionado. Yo había vuelto
unos meses atrás de vivir en México, casi 7 años, y era, casi te diría, algo increíble, ¿no? Algo increíble. Y que fuimos creyendo de a poco, fuimos cayendo además de a poco, ¿no? Retornaba la democracia. Bueno, ¿cómo iba a ser eso? Y en un principio todo lo que ocurría era con los militares respirándote en la nuca, ¿no? Se habían ido, pero no tanto, ¿no? Yo creo que esto fue así hasta el año 89, por lo menos, ¿no? El episodio, ese levantamiento que reprimió Menem, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, termina de alguna manera el ciclo, el fantasma, claro, de los golpes militares. Pero empiezan otros fantasmas horribles, otros golpes, ¿no? Que ahora estamos tan acostumbrados a hablar de ellos. ¿Le tenías fe a la democracia que se inauguraba entonces o pensabas que iba a ser un proceso con fecha datada como todas las democracias o pseudodemocracias que habíamos conocido hasta entonces? No imaginaba que íbamos a tener 40 años ininterrumpidos de democracia, pero le tenía fe, sí. Me parece que muy rápidamente se tomaron decisiones importantísimas, como fue el tema del juicio a la Junta, ¿no? Y bueno, creo eso, que durante... Si hay algo que hubo en estas décadas fue permanente ampliación de derechos, y en ese sentido, digo, la democracia ha sido muy docente para todos nosotros, nos enseñó cosas, ¿no? Y yo espero que, la verdad, digo, espero casi con devoción que ese tipo de cosas que ya hemos adquirido no se pierdan, ¿no? En general, cuando recordamos esos 2 primeros años de Alfonsín en términos de la efervescencia sociocultural, pensamos por eso, en cultura, sobre todo en las cosas que pasaron en materia puramente cultural, artística. Pero también fue un momento muy importante de efervescencia en términos de medios, ¿no? Digo, sí. En general pensamos en la revista Humor, pero qué sé yo, el fenómeno de Radio Belgrano, por ejemplo. Eso, digo, yo trabajé ahí en Radio Belgrano y... había un chiste, una ironía, que decían que cada vez que a la mañana Alfonsín se estaba afeitando, se cortaba por cosas que escuchaba que decían los que estaban al aire en Radio Belgrano, ¿no? Pero lo de Radio Belgrano de Daniel Divinsky fue una experiencia increíble, ¿no? Increíble. ¿Sabes qué? De enorme libertad, ¿no? Bueno, hagan lo que saben hacer, ¿no? Y creo que casi todos lo asumimos, ¿no? Fue muy hermoso momento. Con los 90 llegaron las privatizaciones en general, pero muy particularmente llegaron las privatizaciones de los canales de televisión que hasta entonces estaban en manos todos del Estado. Claro, porque en realidad primero los habían manejado los militares. Los militares se antes de irse... entre las armas, claro, ¿no? Sí, claro. Antes de irse dijeron, no, vamos a llamar a licitación. No ocurrió, y después llegó Alfonsín y tampoco lo pudo hacer, ¿no? El único el único al que le devolvieron el canal fue a Romay. Digo, uno tiene claro, que no puede pretender que todos los canales de televisión sean estatales. Es claro de que había que privatizar algunas empresas, pero uno imagina que se podrían haber hecho de otra manera, ¿no? Digo, uno supone que debe haber una gran diferencia entre invitar a vivir a tu campo comunicacional a una jirafa que llamar a vivir a leones, tigres y lobos, ¿no? No, y además hubo que hacer una cantidad de birloques legales como para que, por ejemplo, Clarín pudiera hacerse de Canal 13. Hasta ese momento había un artículo de la ley de comunicaciones, el artículo 45, que lo impedía a los medios gráficos tener otro tipo de medio, ¿no? Y bueno, ahí dijeron, no, hay que borrar, borraron el artículo 45, como años más tarde borraron la ley de servicios audiovisuales, ¿no? En el medio de todo esto ocurrió, es un fenómeno mundial, pero particularmente, bueno, lo hemos sufrido de manera particular en este país, una verdadera transmutación de lo que imaginábamos que era el oficio periodístico, ¿no? Uno que
tenía claro, o creía tener claro, digo, que lo que tenías que contar por lo menos era algo que podías probar o demostrar, fue reemplazado por otra cosa completamente. O sea, de repente podés tener un título que vende una cosa y en el texto te dice cualquier otra. No tenés que demostrar nada de lo que estás diciendo. Digo, esto sí, es una especie de giro copernicano, pero eso, Marcelo, atrás, ¿no? Es más reciente todavía, ¿no? Pero digo, en los 90 me parece que fue como el campo de ensayo, ¿no? Ensayaron, ¿no? Y dijeron, bueno, sí, hay que hacer. Y yo creo que mucha responsabilidad la tenemos nosotros los periodistas, ¿no? Hubo un momento en que algunos periodistas decidieron que en lugar de cambiar el mundo tenían que cambiar la 4x4, ¿no? O el pH, ¿no? Lo cual, digo, me parece bárbaro tener un pH mejor, ¿no? O un auto más del año, pero no a cualquier costo, no a cualquier costo. Y me parece que también ese fenómeno en los 90, el prestigio en las encuestas, ¿no? El prestigio de los periodistas era altísimo, muy alto. Empezó a bajar, empezó a descender, porque no hicimos bien las cosas, ¿no? Y digamos que la gente advirtió la hilacha, ¿no? Mostramos la hilacha, como se dice comúnmente. ¿Cómo haces cuando enseñás todo este tipo de cosas y después tenés que decirle, ¿vieron todo esto que les conté? Bueno, todo esto no sirve para nada porque nada de esto se aplica. En un oficio en el cual la verdad que deberías poder probar o demostrar ya no importa. Digo, ¿cómo haces para enseñar el periodismo? Es como tratar de enseñarle a navegar a alguien con una brújula que no tiene norte, ¿no? No, tenés razón. Y me parece que las reiteradas faltas a la verdad, lo que también terminaba ocurriendo con eso es que la Argentina no tiene sanción. No hay sanción, ni siquiera sanción moral, ¿no? O social, claro. Digo, hay un famoso sketch de un programa cómico que a mí me gustaba mucho, el programa que hacía Corol, ¿no? Había una mesa redonda, un panel, y el sketch se llamaba Hablemos sin saber, ¿no? Sí, y después también está el famoso sketch de Capusotto, que lo pueden buscar, que decía, vas a decir lo que yo quiero que digas, ¿no? Y bueno, y eso se fue agravando. Y ahora hay, digamos, como una clase social de periodistas con los que realmente uno no tiene nada que ver, ¿no? Digo, debe haber 50 periodistas que la pasan muy bien, que son millonarios, que cambian la 4x4 cada vez que necesitan, y una enorme porción del gremio precarizado. Yo creo que eso es un tema, ¿no? Uno de los grandes temas es ese. Otro es la transición que estamos viviendo, que no es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial. Se está despidiendo el viejo sistema analógico y estamos saludando el ingreso de la nueva etapa digital, ¿no? Y eso me parece que cambia todo, ¿no? Digo, eso, la digitalización, la forma de escribir, ese concepto de noticias en desarrollo que ha traído el online, ¿no? Y bueno, eso yo creo que ha modificado mucho el periodismo que ahora está como muy rendido a los clics, ¿no? ¿Es posible tener una democracia sana con el nivel de concentración mediática que tenemos y con un periodismo tan degradado como el que tenemos en términos generales? No, yo no sé, digo, no me quiero aventurar en ese tema, digo, porque no soy quien para hablar de la salud, pero yo creo que estamos en riesgo, yo creo que estamos en peligro, ¿no? Otra cosa que influyó muchísimo es lo que pasó en los 2 años o 3 de pandemia, ¿no? Yo creo que esos 2 años o 3 cambiaron muchísimo las cosas. Pero volviendo a tu pregunta, sí, creo que estamos en un gran riesgo, No se puede concebir todas las cosas que han dicho muchos medios del presidente y de la vicepresidenta. Digo, es una cosa
inconcebible realmente cómo se ensañaron, digamos, con las dos figuras, ¿no? ¿Creíste que iba a durar 40 años esta democracia? Nunca me lo planteé así como fantasma, ¿no? Pero, insisto, hoy mirando eso, digo, qué bueno que pude ser testigo de estos 40 años, ¿no? Con ampliación de derechos, con nuevas, con castigos a los culpables, ¿no? Tantas cosas. Ojalá seas testigo de muchos años más de democracia, digo, como todos nosotros, que eso es lo que deseamos por encima de cualquier otra cosa. Ojalá. Y me parece bárbaro esto, ¿no? Que recuerden permanentemente. Son 40 años. El 10 de diciembre del 83 se empezaba una etapa, ¿no? Una esperanza, ¿no? Un sueño, casi. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Ahora volvemos. Recordá que si querés volver a ver el programa o pispear alguno de los informes en particular, para eso están, entre otras cosas, las redes de la TV pública. Ahora llegó el momento de que disolvamos el misterio de la frase del programa de hoy, una frase que fue pronunciada ¿cuándo? El 6 de octubre del año 2000, me acota el productor Woody González, por la tarde tempranito. ¿Quién fue que dijo la frase "quiero decir que no hay crisis ni problemas"? El 6 de octubre del año 2000, por la tarde tempranito. Este señor, que va a aparecer ahora aquí atrás, el hasta entonces presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. Y digo la aclaración de tempranito porque poquísimas horas después renunció Chacho Álvarez a la vicepresidencia. Si esto fuese un sketch de Lelutier, lo tendríamos a Marcos Munstock diciendo "y él no lo vio". No sé si no lo vio, o lo sabía y pretendió que eso no era un problema o una crisis para su gobierno, pero de hecho la renuncia de Chacho, que ocurrió poco después, cuando aparecieron las crisis y los problemas de golpe, marcó el principio del fin de la alianza. Vayamos ahora con los chicos a recordar algunas de las fechas que no queremos que se nos escapen entre los dedos. 9 de julio de 2016, a exactos 200 años de la declaración de la independencia, el por entonces presidente Mauricio Macri encabezó un acto desde la Casa Histórica de Tucumán, donde se lamentó ante el rey de España por la angustia que habrían sentido nuestros patriotas al independizarse. El 17 de diciembre de 2004, la justicia porteña clausura y censura la muestra de León Ferrari. La obra, La civilización occidental y cristiana, en la que se mostraba a un Cristo crucificado sobre un avión bombardero de los Estados Unidos, era la que despertaba prejuicios y polémica. En este caso, después de la discusión que se generó, la justicia habilitó la muestra. El 6 de abril de 1987, el Papa Juan Pablo II realizó su segunda visita a Argentina en el marco de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Ya había estado en 1982, 2 días antes de que se firmara la rendición en Malvinas. En esta oportunidad visitó 9 ciudades y coincidió con el debate por la ley de divorcio. 4 días después de su partida se produjo el alzamiento militar de Semana Santa. El 21 de agosto del año 2014, el periodista y docente Adrián Paenza es reconocido mundialmente con el premio Lela Batty a el mejor divulgador científico del mundo. Fue otorgado en Seúl, Corea del Sur, por la Unión Matemática Internacional. El 2 de abril de 2022 se cumplieron 40 años del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, con el objetivo de recuperar la soberanía que había sido arrebatada por Gran Bretaña en 1833. Todavía hoy seguimos reclamando por las Islas Malvinas. El 5 de noviembre de 1983 sale a la venta Clicks Modernos, el segundo disco solista de Charly García, grabado prácticamente en soledad de Nueva York con la asistencia de Pedro Aznar. Es difícil poder destacar un tema de este disco, ya que todos se transformaron en verdaderos hits. Mirá cómo son las cosas. Clicks Modernos es el disco de Charly que incluía la canción Los Dinosaurios, esa canción que decía los dinosaurios van a desaparecer, hablando básicamente de los represores, ¿no? Del costado conservador de la sociedad argentina. Hoy veníamos hablando de Miguel Bru, de desapariciones en democracia. Yo pensé que nunca iba a decir esto en mi vida, pero creo que Susana Jiménez tenía razón cuando decía que hay dinosaurios que están vivos todavía.
Pero si nosotros, si el pueblo argentino, si los ciudadanos y las ciudadanas hacemos lo que tenemos que hacer, los dinosaurios van a terminar desapareciendo como corresponde. Chau, nos vemos acá la semana que viene con más democracia.